Bienvenidos a esta nueva etapa de Ágora 2.0. Ágora 2.0 tiene como objetivo principal la hermandad y el acercamiento de personas de distintas creencias y filosofías, ya que tenemos el firme convencimiento de que hay muchos aspectos que las unen. Nos mueve el deseo de confraternizar con todos nuestros hermanos como una unidad espiritual, con la certeza de que formamos parte de una comunidad global, independientemente cuáles sean nuestras creencias. Respetamos todo tipo de pensamiento honesto. Este es un lugar donde las diferentes filosofías y credos pueden compartirse y expresarse libremente. En este foro debe imperar siempre el respeto de todos y para todos. Sed bienvenidos a esta reunión de amigos. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de Ágora 2.0, un espacio de diálogo interreligioso y filosófico donde tratamos de acercarnos desde distintas miradas a las grandes preguntas de la existencia. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema tan cercano como profundo: la influencia de los animales en la humanidad. No solo en lo material, como compañeros de trabajo, alimento o compañía, sino también en lo espiritual, lo emocional y lo simbólico. A lo largo de la historia, el ser humano ha mirado a los animales con respeto, con temor y con amor. Los animales no solo han sido fuente de alimento, fuerza de trabajo o compañía, han estado presentes en nuestras creencias, en los símbolos religiosos, en las leyendas y en las preguntas espirituales que nos hacemos sobre el sentido de la vida. Hoy, además, la ciencia reconoce que los animales sienten, expresan emociones y forman vínculos. Esto nos invita a preguntarnos si esas emociones son simples instintos o si encierran una profundidad que toca a lo espiritual. Con estas bases queremos abrir un diálogo que una lo religioso, lo filosófico y lo humano. Para reflexionar sobre todo ello, contamos con tres invitados de excepción. Nos ofrecerán perspectivas distintas. Contamos con la presencia de Rafa Millán, psicólogo sanitario, con consulta privada desde 2008, filósofo, escritor, colaborador en medios, enamorado de todas las tradiciones místicas y sapienciales, especialmente del sufismo, que practica desde el 2005. Psicólogo especializado en espiritualidad. Además, es un orgulloso padre de 5 hijos. Hola, pues nada, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y estoy encantado como humano y como animal, las dos cosas. Con nosotros está también Juan Carlos Radchandani, sacerdote hindú y presidente de la Federación Hindú en España, autor de varios libros y activo en el diálogo interreligioso. Hola Juan Carlos, bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme a este programa. Contamos también con Pablo Morales, consultor financiero, filósofo independiente y librepensador. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Siempre un placer estar con ustedes. Saludos a los demás compañeros. Un abrazo. Es un honor contar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Como introducción, les invito a ver un entrañable vídeo de presentación. Adelante, vídeo. Desde el principio de los tiempos, compartimos la tierra con ellos. Los observamos, los imitamos, los tememos y a veces los olvidamos. Cuando miramos a un animal a los ojos, ¿qué vemos realmente? En la raíz de las creencias. En el Génesis, los animales acompañan al ser humano en el Edén. En el hinduismo,
Algunos son símbolo de vida. En el budismo, toda criatura merece compasión. El Islam dice que todos alaban a Dios, aunque no sepamos cómo. En el cristianismo, hay quien duda de su alma, y quien siente que sí la tienen. ¿Y si cada fe estuviera mirando la misma verdad desde ángulos distintos? Nos ayudaron a cazar, a viajar, a sobrevivir. Aprendimos de su fuerza, de su paciencia, de su lealtad. ¿Podría existir nuestra historia sin ellos? ¿Y si su forma de sentir fuera otra manera de pensar? Los veneramos en templos, y los usamos como recursos. Los llamamos compañeros, y los tratamos como objetos. ¿Dónde trazamos la línea entre respeto y necesidad? ¿Amamos a los animales, o amamos la idea que tenemos de ellos? Hoy sabemos que sienten, recuerdan, aprenden, se comunican. ¿Es eso conciencia? ¿Es alma? ¿O simplemente vida, en su forma más pura? Tal vez la pregunta no sea si son como nosotros, sino si nosotros aún somos capaces de verlos como parte de lo mismo. Ellos estaban aquí antes de nosotros, y quizá estarán después. No sabemos qué los mueve, ni qué sienten al mirarnos, pero tal vez, en su silencio, se esconda la respuesta que llevamos buscando. Los animales nos conmueven porque en ellos reconocemos algo de nosotros mismos. Cuando un perro llora por la ausencia de su dueño, cuando un elefante guarda luto por sus muertos, cuando un delfín protege a un ser humano en el mar, nos preguntamos, ¿es solo instinto o hay ahí un lenguaje del alma? Lo cierto es que en el fondo los animales nos invitan a mirarnos en un espejo, a preguntarnos qué significa sentir, amar, sufrir y qué lugar ocupa todo ello en la gran aventura de la existencia. Formulemos ahora 2 preguntas dirigidas a los 3 ponentes, cada una de ellas diseñada para explorar en profundidad los fundamentos y matices de sus creencias. Están pensadas para propiciar respuestas amplias, comparativas y personales. Comenzamos, pues. Pregunta número 1. Desde su tradición o filosofía, ¿consideran que los animales poseen un alma o una forma de evolución espiritual? ¿Son simplemente parte de la creación física o participan de algún modo en el destino trascendental de la vida? Podemos comenzar por el orden de presentación. Rafa, por favor. Eh, yo haría una distinción desde una mirada que podríamos llamar en mi lenguaje de lo absoluto, visto desde arriba, y una mirada desde lo relativo. Visto desde lo absoluto, yo creo que todos participamos de la misma gran unidad o de la misma única conciencia, del mismo ser, y entonces los animales, y nosotros mismos como animales también, igual que el resto de la creación, serían esa única conciencia absoluta o trascendente que se manifiesta en miríadas de formas y en diferentes momentos evolutivos a lo largo del tiempo y del espacio. Y desde el punto de vista de lo relativo, tal vez ahí sí que podríamos decir que existen diferentes grados y hay unas etapas evolutivas de tal manera que esa dimensión interna, que para mí tiene que ver con la conexión de lo absoluto, que se manifiesta en todos los animales, vaya creciendo en intensidad seguramente, aunque esto es algo, por supuesto, muy especulativo. Yo creo que aunque todos participamos de ese mismo destino trascendental en lo universal o algo parecido, todas las criaturas y todas las formas vivas e incluso también la materia inerte, no lo podemos hacer de la misma manera. Es como si hubiera más niveles de hondura o de profundidad según vamos avanzando en la escala evolutiva. De tal forma que no es lo mismo la conciencia que pueda tener un ser unicelular, como una ameba o un protozoo, que una brizna de hierba, que un pequeño mamífero, que un orangután o que un ser humano. Yo creo que en cada uno de ellos, como una jerarquía anidada de niveles, va habiendo más hondura, más profundidad y más vida interior. De tal forma que aunque todos ellos participan de la misma unidad, lo hacen como a más niveles o algo así.
podríamos poner una metáfora que pone Ken Wilber, que a mí me gusta mucho, que es la de la escalera. Hay diferentes peldaños en la escalera y el peldaño último, que sería esto que yo llamo la dimensión absoluta, tal vez un poco grandilocuentemente, coincidiría también con la madera misma de la escalera. Entonces yo respondería aquí a la clásica pregunta, al Koan Zen, de si tiene un perro o un animal, digamos en general, la naturaleza de Buda, es decir, si tiene un espíritu iluminado, y yo diría que sí, y que además lo tiene de una manera directa, como luego veremos tal vez en otras preguntas, está en conexión directa con lo absoluto. Solamente en el ser humano se genera un espacio propio de responsabilidad y de libertad, que yo creo que de esto hablaremos en la siguiente pregunta, pero sí, yo respondería entonces desde esta doble perspectiva, no sé si me estoy liando mucho, en el que desde una mirada relativa los animales participan del mismo misterio y del mismo destino que nosotros y forman parte de esa unidad espiritual, y desde un punto de vista relativo va funcionando por grados, ¿no? Igualmente que un átomo forma parte de una molécula, pero la molécula lo trasciende y lo integra, y esa molécula de una célula, esa célula de un tejido, etcétera, y se van formando así jerarquías. Yo creo que en cuanto a los animales ocurre exactamente lo mismo. Y también creo que la conciencia interna, el alma, como me hacéis en la pregunta, es la misma desde el punto de vista absoluto, una vez más es la misma en todos, pero según vamos avanzando en esa escala participamos más de ese alma, por decirlo así. Pero esto es muy, muy especulativo y no me resisto a contar, estuve para informarme y a reflexionar un poco para esta participación. Vi un debate en el que desde una perspectiva estrictamente materialista se preguntaban sobre cómo debería de funcionar el ecosistema de tal manera que se generara el menos nivel de sufrimiento. Y si no tenemos en cuenta estas dimensiones, quiero yo, esta jerarquía relativa, que es un poco incómodo tal vez hoy en día hablar de jerarquías, pero yo creo que esta es una jerarquía de ser, una jerarquía ontológica inevitable, podemos llegar a visiones un poco caricaturescas, como pasaba en esta charla, en el que al final se decían, bueno, como lo importante es evitar el sufrimiento, que es algo material y medible, como decíais antes, científicamente, y se pueden detectar cuáles son las áreas de sufrimiento en el sistema límbico o en otros que se activan en el cerebro de los animales, lo ideal sería que hubiera animales evolucionados que llevaran una vida muy tranquila y otros animales de los que se alimentaran que apenas tuvieran vida interior, que fueran casi vegetativos. Entonces decían, habría que destruir toda la diversidad humana y que hubiera un planeta en que solo hubiera plancton y ballenas, porque de esa manera las ballenas llevan una vida bastante compleja, tienen incluso una especie de protolenguaje, un gran nivel de comunicación entre ellos, es posible incluso que se pongan nombre propio en ese protolenguaje, y a la vez el plancton es un ser apenas sintiente, entonces las ballenas sin ningún tipo de culpa podrían alimentarse de ese plancton, ¿no? Entonces lo ideal sería acabar con todo el resto de especies y con toda la diversidad para que así ya no hubiera más sufrimiento apenas en el planeta, solo con plancton y ballenas. Pues yo creo que si se tiene en cuenta solo la dimensión absoluta y todos somos iguales, podemos caer en este tipo de caricaturas. Entonces hay que rescatar, que a lo mejor hoy en día es políticamente incorrecto, no sé qué pensarán el resto de invitados, esa dimensión relativa en que no es lo mismo el nivel de hondura y de profundidad de un orangután, de un ser humano o de una ameba o de una brizna de hierba o de un poco de plancton. Aunque también creo, como decía antes, que esa profundidad es inherente a la realidad y a la naturaleza, que todo lo que está en el mundo, en creación o en manifestación, tiene una dimensión interna y en consecuencia es valioso e infinitamente valioso, por supuesto. Esto no quiere decir en absoluto que los animales sean objetivables, sino al contrario, participan mucho más que los objetos en esas dimensiones de hondura y de profundidad, en esa dimensión de absoluto, que es lo que hace que estén hermanados con nosotros y que sean también plenamente seres espirituales que yo creo que, y hablo un poco metafóricamente, nos acompañarán en el paraíso. Ojalá. Muchas gracias. Entonces, Rafa, ¿estamos en un proceso de evolución del animal al hombre? Puede ser, sí, puede ser que sea una evolución, y diciendo algo muy raro también puede que sea lo contrario, una especie de involución. Hay un autor que me gusta mucho que es Frances Figgles, que él dice que aunque la evolución de las especies obviamente se haya dado desde la menor complejidad a la mayor complejidad, si introducimos un elemento espiritual, una dimensión finalista o teleológica, es posible, y yo cada vez estoy más convencido de que es así, de una manera todavía misteriosa, que la evolución estuviera buscando algo, que estuviera buscando esa complejidad y que entonces estuviera buscando manifestar lo humano, como si la forma o el arquetipo en el ámbito de las formas o en el ámbito espiritual humano estuviera ya presente desde el principio y la evolución apuntar hacia ello. Entonces podemos entender el resto de vivientes como que
participan de ese alma única que está en el humano más manifestado, de tal manera que lo primero en la creación espiritual, y esto ocurre en muchas tradiciones, es el ser humano y los animales vienen después, al contrario de la visión, digamos, más lineal desde la menor a mayor complejidad que vemos, por ejemplo, en el Génesis judío o judío-cristiano. De tal forma que desde el punto de vista material hay evolución y desde el punto de vista espiritual habría involución. Ambas cosas ocurren a la vez. Qué interesante. Pero todo esto son hipótesis, ¿eh? No tengo certeza de nada. Es No, una... pero es muy interesante escuchar tus hipótesis. Gracias. Juan Carlos, ¿qué opinas? Bueno, en el hinduismo creemos en la eternidad del alma, también llamada Jiva o Atman, quiere decir que, y creemos en la reencarnación. Entonces, el alma, que es eterna y una parte indivisible de la divinidad, pasa por diferentes cuerpos hasta llegar a la perfección de la creación, que es el ser humano. Entonces, pues los animales también tienen alma y esa alma es exactamente igual a la de los seres humanos. Lo único que están condicionados, cubiertos por ese cuerpo que no le permite desarrollar, digamos, sus funciones completas como si la hace el ser humano. Al final, la diferencia, los seres humanos y los animales se aparean, se defienden, comen, luchan. La única diferencia entre el ser humano y un animal es que el ser humano tiene una conciencia, reconoce de que hay un ser superior que es el, digamos, que controla, dirige este mundo material, pero que nos ha otorgado el libre albedrío, ¿no? La capacidad de nosotros tomar decisiones. Y luego, pues los animales tienen una naturaleza específica. Por ejemplo, el que es un animal carnívoro, pues como dicen en los textos sagrados, en los Vedas, Jivo Jivasya Jivanam, una entidad viviente es el alimento de otra. Entonces, es normal que un tigre se coma a una vaca, que la vaca se alimente de hierba, y así se forma el ecosistema que está creado de una forma tan perfecta que se sostiene. Es cuando entra la mano del hombre, la mano del ser humano, cuando altera ese ecosistema y cuando muchas veces vemos hoy en día como los animales invaden el espacio, en teoría, humano, que finalmente era el espacio que se le ha robado a esos seres que tienen que venir a coger comida o incluso atacan a seres humanos porque se ven cada vez más privados de su entorno natural, ¿no? Entonces, nosotros, ahora mismo manifestados en cuerpos humanos, hemos pasado en esa transmigración, en esa reencarnación por cuerpos de animales. Se dice que el alma tiene la tendencia a olvidar sus vidas pasadas y en el hinduismo, como hay una riqueza y una variedad de tradiciones, hay tradiciones que cuando se llega al ser humano, digamos, las sucesivas reencarnaciones son para avanzar espiritualmente. Y hay tradiciones dentro del hinduismo en la cual un alma en un cuerpo humano puede involucionar y volver a ser animal dependiendo de su karma, de sus actos a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, el primero, reconocimiento de que los animales tienen alma y de que esa alma es igual en calidad a la del ser humano, solo que el ser humano tiene una capacidad más de raciocinio y de comunicación que no la tienen los animales, aunque los animales se puedan comunicar entre miembros de su propia especie. Otro punto fundamental del hinduismo es la ahimsa, la no violencia, y la no violencia no solamente a los seres humanos, ¿no? Tomando como ejemplo uno de los mandamientos, no matarás, bien, pero no se especifica si solo a humanos o a todos los seres. En el hinduismo se dice que hay que tratar de minimizar el daño a otros seres vivientes, con lo cual está también esa protección. El hinduismo no dice que el ser humano viene para reinar y gobernar el mundo, sino que tiene que tratar de coexistir, convivir dentro de su capacidad con el resto de los seres, de los animales. Por ejemplo, una de las cosas que propone, no impone, propone el hinduismo en la dieta vegetariana, en la cual se abstiene de comer carne, pescado, pero sí, por ejemplo, obtiene los productos lácteos de la vaca. Bien, el hinduismo propaga el lacto-vegetarianismo.
no el veganismo. El veganismo es de una más reciente creación, donde hay una interacción entre, por ejemplo, la vaca y el ser humano tomando un alimento de origen animal, como es la leche, sin la necesidad de tener que matar al animal, ¿no? Luego, también aquí hay una confusión a veces, porque uno de los tópicos, de los grandes tópicos hacia el hinduismo es que los hindúes adoramos a las vacas, ¿no? Nosotros no adoramos a las vacas. De hecho, tenemos un día al año, que precisamente fue ayer, donde veneramos a las vacas como una señal de respeto una vez al año. ¿Y por qué en el hinduismo, donde se respetan todos los animales, la vaca, digamos, tiene un estatus superior? Pues bueno, una de las explicaciones es que en el momento que nosotros dejamos de tomar la leche de nuestra madre, tomamos la leche de la vaca. Entonces la vaca es nuestra segunda madre y como un motivo de agradecimiento, pues no se la mata. Luego, en las diferentes manifestaciones de la divinidad, la vaca también tiene un papel importante porque, por ejemplo, acompaña a una de las divinidades de Krishna y entonces pues tampoco vamos a matar a un animal que forma parte, digamos, del elenco de la manifestación de la divinidad. Y en el aspecto estrictamente teológico, pues en el hinduismo hay muchos avatares o encarnaciones de la divinidad que tienen cuerpo de animal, como Narasimha, que tiene cuerpo mitad hombre, mitad león. Tenemos Maxia de pez, Kurma, tortuga, es decir, y la explicación que se da de las diferentes encarnaciones es esa evolución de cómo la divinidad se manifiesta tanto como animal y al final como ser humano, ¿no? Nosotros reconocemos que los animales son seres sintientes, ¿no? No que solamente tienen un soplo de vida, sino que tienen un alma, lo único que está cubierta por un cuerpo y una energía material que no le permite desarrollarse por completo, tal como los humanos, ¿no? Y es curioso que en la Bhagavad Gita, uno de los textos principales del hinduismo, Krishna, cuando habla de su gloria, de su manifestación, se compara con animales. Dice, yo soy el caballo Ushashrava, yo soy el elefante Airavata, yo soy el tiburón. Entonces quiere decir que los animales tienen un estatus importante, prominente en el hinduismo, y que una de nuestras enseñanzas es cuidar de la madre tierra en su conjunto y especialmente dentro de ese conjunto pues, de los animales. Esto quiere decir también que tenemos que utilizar el sentido común. Es decir, no es que porque, bueno, como yo soy hinduista y respeto a todos los animales, pues si veo un tiburón me voy a acercar a él o me voy a dejar que me coma un tigre, ¿no? Sino que cada animal tiene su naturaleza. Y entonces la naturaleza del ser humano, con ese libre albedrío, esa capacidad de elegir, de decidir, esa diminuta independencia que nos da Dios, pues tenemos esa capacidad de tratar de minimizar el daño a otros seres. Y luego, más adelante, seguramente hablaremos de las mascotas y nos gusta diferenciar pues, el trato que se le da a las mascotas y el trato que se le da a todos los animales, ¿no? Eso es mi contribución. Juan Carlos, en esa progresión del alma animal en busca de la conciencia para ser humano, ¿hay algún punto en el que se pueda alcanzar eso o no hay distancia, no hay límites? Eso es progresivo sin ninguna El, causa. claro, en los textos sagrados se habla que hay 8.400.000 especies de vida y que el alma, cuando digamos desciende o se manifiesta en este mundo material, va evolucionando desde los seres más simples, pasando hasta llegar al ser humano, ¿no? Nosotros en nuestras creencias está muy importante la base del karma, acción-reacción. Si yo hago una acción mala, tengo una reacción mala. Si hago una acción buena, tengo una reacción buena. Y se dice que los animales están exentos de karma. Es decir, como yo comentaba al principio, si un tigre se come a otro animal, es su naturaleza. No va a pagar un karma por haber hecho algo que es su forma de alimentarse. Entonces se dice que cuando un animal muere de forma natural, sin la intervención de la mano del hombre, es decir, muere porque se lo come otro animal, o muere por un desastre natural, etcétera, su alma evoluciona en esa escala evolutiva, su siguiente nacimiento va evolucionando. El problema es cuando el hombre interfiere y de forma antinatural elimina esa forma de vida de forma prematura.
Bien, entonces la importancia y la finalidad es que el alma, como el alma es eterna, a lo largo de cientos, miles de reencarnaciones, llegue a la perfección que es el ser humano, y lo importante, crea o no, es tratar de ir evolucionando en sucesivas reencarnaciones hasta volver con Dios, ir al mundo espiritual. Y hay casos, se conoce, se documenta en la escritura, a veces como anécdota, a veces como enseñanza, a veces de forma alegórica, de cómo hay seres que volvieron a nacer como animales, pero que se les dio una conciencia que dentro de ese cuerpo de animal sabía y era consciente de lo que había sido ser previamente un humano, con lo cual era como un sufrimiento, como un castigo y al mismo tiempo una forma de redimirse. Muchas gracias. Es muy, muy, muy interesante. Pablo, por favor, ahora es tu turno. Gracias, Laura. Pues a ver, yo pienso, primero voy a dar un poquito de contexto antes de dar la respuesta a tus preguntas. Desde el punto de vista espiritual, entonces existe la necesidad de un creador, ¿sí? Y de una búsqueda de esa perfección interior hacia ese creador que uno considera, o por lo menos yo considero perfecto, bueno, ¿verdad? Todo sapiente, etcétera. Y el alma, en el caso de nosotros los humanos, es un medio este, transitorio en el que nosotros, mientras estamos viviendo nuestra vida material, vamos creciendo y nuestra alma va creciendo. Y dependiendo de nuestras acciones, va a ir relacionado en proporción ese crecimiento. Una vez durante el desarrollo de nuestra vida, si nuestras acciones son dignas de una realidad espiritual, entonces gracias a nuestra alma podemos trascender a otra vida en otro plano superior en el que el alma pueda ir desarrollándose y sigue creciendo hasta que se vuelva una realidad realmente espiritual. Siendo así, desde mi punto de vista, entonces en el caso de los animales tenemos una tremenda diferencia. Los animales no pueden reflexionar sobre un creador, sobre Dios, por ejemplo, ¿sí? Eh, Al no poder hacer esa discriminación y ese pensamiento reflexivo, entonces las decisiones morales, las decisiones éticas, las decisiones altruistas, todas estas conductas, pensamientos, acciones, que necesariamente buscan una realidad espiritual están ausentes en el reino animal. ¿Mm? ¿Venimos nosotros desde el punto de vista biológico evolutivo de los animales? Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, desde el punto de vista biológico. ¿Compartimos nosotros nuestra vida con los animales y tiene eso repercusiones en nuestro crecimiento? Juan Carlos decía, cuando hablemos ahora de las mascotas, yo me voy a adelantar. Exacto. Por ejemplo, cuando compartimos con las mascotas, ¿sí? Que tenemos en casa, todas esas cosas, se generan vínculos. Y esos vínculos no son solamente de nosotros hacia ellos, también de ellos hacia nosotros. Pero este, está ausente esa capacidad reflectiva o reflexiva de poder visualizar un futuro, un crecimiento, una evolución progresiva de una realidad interior, que en este caso es el alma, en busca de un mejoramiento hacia el nivel espiritual. Eso, pues ya de por sí respondería a la pregunta primera que haces, es que si considero que los animales tienen alma, no, no considero que tienen alma. Considero que tienen una vida mental, por supuesto, si hablamos de los animales superiores, que son capaces de aprender, que son capaces de tener conductas en búsqueda de la supervivencia. Considero que trascienden genéticamente en sus descendientes. Considero que trascienden en nuestros recuerdos, por ejemplo este, en esas interacciones emocionales y sentimentales. Voy a agregar la palabra sentimiento porque los animales, en mi opinión, también quieren, también generan vínculos más que emocionales que pueden ser considerados sentimentales en este caso, ¿sí? Eso con respecto a si el animal, para hacer la diferenciación completa, con todo el respeto que nosotros los tratamos, hemos hecho uso de los animales como medio de alimento, por supuesto, pero también como compañía, también como ayudantes en el trabajo, casi desde la época en que se usaban los bueyes para arrear y todavía se utilizan diversidad de funciones
y de facetas en las que nosotros incluimos a los animales y de los cuales dependemos de manera directa todavía, de hecho, ¿sí? Incluso a nivel emocional. No sé si vale la pena destacar que hay personas que van a salir, van a viajar y todas esas cosas y tienen que pedir permisos especiales porque requieren que su animal, su mascota, esté junto con ellos, ¿sí? Porque es un animal de compañía. Entonces le hemos dado una tremenda importancia y hemos hecho diferenciaciones con los animales que de alguna manera hemos domesticado como compañía y los otros animales que hemos domesticado. Digo, hemos, hablando de nosotros los humanos, también como para mantenimiento alimentario, para las cosas de trabajo, etcétera, etcétera, así como tenemos el reino salvaje, el reino animal salvaje, que pues cada vez tiene menos hábitat y en cierta manera se produce por nuestro propio crecimiento de civilización y hemos afectado su área, ¿no? Pero, aunque, ahora para concluir, aunque pienso que el animal tiene su propia vida, individual, como parte de una manada, si estamos hablando de un perrito, y etcétera, etcétera, y tiene su propia vida mental y puede evolucionar, crecer, aprender, etcétera, no puede desarrollar, en mi opinión, un alma con capacidad de trascendencia de esta vida material, porque requeriría, como lo dije hace un momento y lo quisiera resaltar, esa necesidad imperante de poder visualizar un creador y poder buscar esa perfección y tomar decisiones con significado moral, ético, altruista, espiritual. No sé si eso responde las distintas preguntas que habían. Sí, gracias. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Si los animales no tienen alma, y el ser humano con su alma, cuando trasciende ya la vida material, sigue en la evolución, entonces no va a haber animales como nos han dicho en algunas tradiciones que nos encontraremos con nuestro perrito. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no podría haber un alma colectiva de animales que evolucionara para llegar a tener su propia alma en un futuro y unirnos a otras tendencias en las que dicen que sí, que tienen... Estoy hablando de alma colectiva. Ujú. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta de si en los mundos en los que vamos a evolucionar y seguir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en aras o en ese camino hacia el perfeccionamiento, a encontrarnos tal vez algún día cara a cara con nuestro Creador en esos mundos espirituales, yo espero, aspiro que haya el equivalente a animales, ¿no? No visualizo un futuro evolutivo en cualquier otro mundo en el que vayamos desarrollando de diferente nivel ascendente, en el que haya algo menos que lo que tenemos en nuestro planeta. Me explico. Si hay algo aquí con lo que podemos vincularnos, con lo que podemos desarrollarnos, con lo que podemos compartir, como en el caso de las mascotas, seguramente habrá algo equivalente en los distintos mundos en los que vayamos ascendiendo. Seguramente, me lo imagino, no lo sé, ¿sí? Pienso que sí, pero no serían los mismos animales que tenemos aquí, ¿verdad? No sería, por ejemplo, mi perrito o mi gatico, no lo encontraría ya. Él sería en mis recuerdos, en todas las interrelaciones que tuvimos, pero no como individuo per se, ¿sí? O sea, yo por lo menos mantengo mi personalidad, yo sé que soy Pablo, mi perrito o mi gatico cuando se mueren, no es que van a despertar en un mundo evolutivo, y siendo ese perrito y ese gatico, no lo pienso de esa manera. Sí, ahora, para concretar a la primera pregunta, pienso que en esos mundos de evolución podemos contar seguramente con análogos a animales de compañía y todas esas cosas. Probablemente que sí. No pienso que haya algo menos que lo que tenemos aquí. Debe haber mucho más inclusive. Y en cuanto a la segunda pregunta de un alma colectiva, yo pienso que debe haber, vamos a llamarlo así, la superalma de la creación, por decir algo, que engloba toda la realidad. Y el englobar toda la realidad incluiría englobar toda la realidad en todo sentido. Es decir, mi alma, por ejemplo, no es cuerpo, pero está de alguna manera en mi cuerpo. Está habitando mi cuerpo, superpuesta, como lo queramos ver, pero está dentro de este espacio en el que soy yo, ¿sí? Así como está mi mente. Mi mente tampoco es materia, no es física,
pero está mi mente allí que permite hacer todas estas cosas. Mi mano se está moviendo porque mi mente le está diciendo que se mueva y mi cuerpo responde a esa mente que está dando esa directriz. Y mi alma, que está creciendo con los valores, con las decisiones que yo tomo día a día, con cada vez que me enfrento ante una decisión moral, una decisión ética, una decisión que busca el bien y que busca ese desarrollo evolutivo hacia el espíritu, mi alma va creciendo. Y va creciendo dentro de este entorno que es físico. Entonces, puede haber una superalma de la creación que se alimente de todo lo que nosotros vayamos aportando. Pienso que sí. Aparte del desarrollo de nuestra propia alma, entonces también tenemos una contribución hacia esa superalma, vamos a llamarla, de la creación. De la misma forma en como un individuo crece por sí mismo, pero aporta a su medio ambiente, aporta a su familia, aporta a quien nos rodea, a los amigos, a la sociedad como tal. O sea, nosotros tenemos un crecimiento centrípeto hacia nosotros mismos, hacia lo interno, y un crecimiento centrífugo, porque de alguna manera se materializa, se manifiesta hacia todo el entorno. De la misma forma, todas las contribuciones de cada uno de nosotros y de toda la realidad, de alguna manera pienso yo que pueda contribuir en esa hipotética alma colectiva o alma de la gran creación. Bueno, una teoría para meditar. Pablo, gracias. Vamos ahora a la segunda pregunta. Hemos hablado del alma, de los animales. Vamos ahora al plano de los sentimientos y emociones. ¿Creen que los animales experimentan amor, dolor e incluso odio de una manera que podamos llamar espiritual o moral? Y si es así, ¿qué nos enseña esto sobre la condición humana y nuestra relación con ellos? ¿Empezamos, Rafa, otra vez? Venga, adelante, me atrevo. Como han esbozado un poco mis compañeros, yo lo que no creo es que el animal tenga una condición moral. Es decir, porque para ser responsable, moral o incluso legalmente, tendrían que haber, si me permitís la metáfora, comido de la fruta del árbol del bien y del mal. Tendrían que ser capaz de diferenciar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, y entonces tener la voluntad para realizarlo. Y me parece que este es casi podríamos decir el punto esencial que diferencia a los seres humanos del resto de animales, que en nosotros hay un espacio intermedio, digamos, una intermediación o un ámbito relativo de autorreflexión y de conciencia, que yo creo que es lo que el compañero estaba llamando alma, en el que desde mi propia individualidad puedo participar de la voluntad colectiva o algo así hacia el bien o hacia el mal. Yo puedo actuar de una manera moral y por eso soy responsable. Como estaba diciendo también el amigo hindú, si un león se come una gacela, no le podemos hacer responsable del mal o del daño que esté haciendo porque simplemente está siguiendo su naturaleza de una manera mucho más directa que el ser humano, en donde existe toda esa realidad intermedia. En el sufismo hay un concepto que expresa muy bien esta idea, que es lo que se llama la amana, que es algo así como el depósito de confianza que la divinidad le da a los seres humanos y que el resto de las criaturas huyen de ello porque no quieren tener la carga y la responsabilidad de tener ese depósito de confianza podría ser la propia libertad, porque haber comido la fruta del árbol del bien y del mal, distinguir moralmente lo bueno de lo malo, es una de las condiciones, si no la principal condición, para sentirse un agente libre. Y entonces se podría interpretar este pasaje en el que la divinidad va ofreciendo esa confianza que sería el acto con libertad, el libre albedrío a las diferentes criaturas y se responde de la manera poética que gusta en el sufismo, que incluso las montañas preferirían hendirse por su centro antes que aceptar esa carga y esa responsabilidad, pero que el ser humano es el único que sí lo acepta, ¿no? Y que entonces a partir de ese momento, puesto que es libre, es también responsable. Entonces yo esto creo que los animales no lo tienen y que al menos en este punto es evidente que en el ser humano hay algo más que no está en el ámbito animal. Es cierto que hay una continuidad que es como un espectro, que hay ciertos animales, por ejemplo los chimpancés, los bonobos especialmente seguramente, o los delfines, que en muchos aspectos
recuerdan a lo humano y que, como decía antes, tienen incluso lenguajes. Parece ser ahora que el lenguaje del delfín, que esto sería alucinante, es doblemente articulado como el lenguaje humano, que tienen nombres propios incluso dentro de su propia forma de comunicación, pero aún así no creo que tengan la riqueza del mundo simbólico que tenemos nosotros para generar, pues eso, arte, civilización, culturas. En otro lenguaje esta libertad la podríamos entender desde la antropología de un autor que me gusta mucho, que es Luis Cencillo, que él dice que lo que diferencia al ser humano del resto de vivientes es que el ser humano viene desfondado, viene abierto, por eso necesita una cultura que lo acabe de configurar y lo que lo acabe de cerrar, mientras que esto en los animales no ocurre, no hay diferentes formas culturales. Un animal de una especie en general, puede que entre animales más evolucionados hasta cierto punto, pero nunca con la complejidad del humano esto sí ocurra, pero en animales menos evolucionados una polilla funciona igual dentro en un contexto que otro, en una digamos en un país que en otro país, ahora que hace 100 años. No hay esas diferencias culturales que sí se dan en lo humano, porque el ser humano viene sin configurar del todo. Podríamos decir metafóricamente que el ser humano es como un ordenador actual moderno que viene sin sistema operativo y hay que instalar ese sistema operativo a través de la cultura porque estamos abiertos y somos libres, no es evidente qué hacer con nuestro mundo instintivo, ni siquiera venimos del todo cerrados en cuanto a un sistema de referentes últimos o a cómo comunicar con los demás. Todo eso nos lo tiene que dar de diferentes maneras la cultura, a través de la familia, socialmente, culturalmente, mientras que los animales serían como los ordenadores antiguos de 8 bits o las videoconsolas que vienen ya preparados, preconfigurados. Entonces es mucho más difícil que fallen, pero a la vez tienen muchos menos grados y ámbitos de libertad que el ser humano. Entonces yo creo que en el animal sí que hay una dimensión que yo podría llamar espiritual en un sentido fuerte. Como antes comentaba también el amigo hindú, hay una jivva o un atman del que todos participamos, o una sobremente o una sobrealma de la que los animales también participan. Y yo sí que creo que hay un cierto grado de individualidad en ellos. No sé si lo llamaría alma o no lo llamaría alma, pero yo que tengo un gatito aquí, Tere, Tereso por Santa Teresa lo llamamos, y cuando yo le miro noto un nivel de comunicación en el que me parece que hay una individualidad con la que yo comunico. Es algo que siento de corazón. Me sería muy difícil justificarlo biológica o teóricamente, pero a mí sí que me parece que tiene una cierta individualidad y yo espero encontrarme de alguna manera, tal vez desde otro ámbito, en otro lugar, en otro estado, con el pobre Tereso, con mi gatito, en otros momentos posteriores o en otros ámbitos de evolución. Yo sí que creo que hay ese aspecto espiritual, pero no hay una dimensión moral. Cuando Tere me trae, a veces me trae algún regalo y me trae, pues, normalmente insectos, saltamontes grandes que hay por esta finca y me los deja en la puerta de casa y él yo creo que me lo hace como una especie de ofrenda o de regalo. Yo no creo que yo pueda juzgar moralmente al pobre Tere por haber matado un saltamontes y habérmelo traído sin necesidad, como una especie seguramente de juego o de regalo que él trae para mí. Sin embargo, si un ser humano matara a un animal o hiciera daño a un animal sin necesidad, creo que debería de ser juzgado incluso muy duramente porque el animal tiene una cualidad que cada vez apreciamos más, que es inocente. Y es inocente porque no es libre, porque no ha comido del árbol del bien y del mal, porque no diferencia lo bueno de lo malo. Por eso nos parece a veces aberrante y monstruoso que haya personas que desde su libertad sean capaces de elegir voluntariamente dañar a un animal, por ejemplo, por diversión. Sin embargo, a mi pobre Tere nunca le juzgaré por esto. Y voy a dar una nota divertida, y ya me callo, que es sobre, ha mencionado Juan Carlos la Bhagavad Gita. Entonces, recuerdo una anécdota que contamos siempre, que alguien estaba recomendando libros sagrados. Lo digo un poco, es una broma también al hilo de que estamos hablando de animales. Y entonces alguien dijo, ay, de toda la lista de libros sagrados que has recomendado, los he encontrado todos, menos uno de ellos, el de la vaca Paquita. ¿Cómo? ¿La vaca Paquita? Sí, será un libro infantil, me imagino, que vehicula enseñanzas. Y no entendíamos qué era esto hasta que ya recordamos que habíamos hablado de la Bhagavad Gita y había entendido la persona la vaca Paquita, ¿no? Entonces, este libro no fue capaz de encontrarlo. Gracias. Gracias, Rafa. Juan Carlos, por favor, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues lo que dice la escritura es bueno, que los animales pues también tienen sentimientos como la gratitud. Y yo, por ejemplo, al igual que Rafa, también tengo una gata, en este caso, en casa. Yo, por mi formación al principio monástica en la India, en donde en los ashram y templos donde yo me formé como puróhita, como sacerdote, nos enseñaban que los animales eran sucios, eran impuros. Entonces, incluso se menciona como la presencia de un animal en una ceremonia. Por ejemplo, estamos hablando de un gato, un perro,
contaminaba la energía de esa ceremonia, entonces siempre había que evitarlo, ¿no? Eso ha sido un poco mi formación y luego, pues de hace unos años, convivimos mi familia con una gata y ha sido un poco todo lo diferente, con lo cual ahí me considero que el que he evolucionado he sido yo, ¿no? Y ves cómo el animal interactúa contigo, es agradecido cuando le das de comer, tiene unos síntomas de cariño, porque cuando necesita algo también te lo pide, te hace un poco la pelota, ¿no? Digamos, para que le des de comer y ves que es un ser que es sintiente, ¿no? Y tiene sus momentos de enfado, de cariño. El gato es un ser tremendamente independiente, al mismo tiempo también demanda sus caricias, ¿no? Y esto, pues, estableciéndolo, digamos, un poco a los mamíferos, quizás, o los animales que más interaccionan con los seres humanos, pues yo creo que sí, que hay esos intercambios de, por llamarlo de alguna forma, de amor o de relación afectuosa, también de agradecimiento, de enfado, no voy a decir de odio, pero de enfado, de gratitud, porque son almas que, al igual que nosotros, simplemente están en otro cuerpo con una conciencia más limitada y donde no hay un sentido de la discriminación, donde no hay un sentido del bien o el mal, sino que el animal se deja llevar por su instinto, ¿no? Es curioso cuando hablamos, por ejemplo, muchas veces, y esto lo digo, es mi opinión personal, ¿no? Cuando muchas veces las personas, ay, es que a mí me encantan los animales, ¿no? Pero bueno, ¿le encantan los animales o le encantan los perros y los gatos? Porque luego a lo mejor no tiene ningún reparo en comerse una ternera o comerse un pollo, ¿no? El hinduismo en ese aspecto va más allá porque dice que si tienes un amor por los animales, que sea por todos los animales, ¿no? Y para alimentarte no es necesario el tener que sacrificar, matar a otro animal, salvo que fuera algo tremendamente de una cuestión de supervivencia, ¿no? Yo mismo estuviera, no sé, perdido en una isla y no hubiera un que pudiera comer verduras, pues tendría que alimentarme de un animal, ¿no? Pero en este caso nosotros sí que tenemos ese libre albedrío, esa forma de poder elegir. Y es curioso, porque yo me acuerdo que he participado de una forma u otra con alguna protectora de animales y organizaban cenas benéficas y todo esto para recaudar fondos para los animales y luego te veía las señoras con los abrigos de bisón y demás, ¿no? Entonces decía, me parece un poco una incongruencia que esté recaudando fondos para los perros y los gatos, pero que luego pues otros animales no los tengan en contacto. Esto no quiere decir, oye, las personas son libres, cada cultura, cada religión, cada ser individual de elegir cómo se quiere alimentar. El hinduismo te dice minimizar el daño, porque cuando comemos vegetales también a otro nivel, a otra conciencia, también tiene su sufrimiento, pero el caso es que el ser humano cause el menos sufrimiento. Y nosotros pensamos que cuando un animal muere, pues que esa alma reencarna, ya sea el cuerpo del animal, sea enterrado, incinerado, etcétera, su alma sigue evolucionando. Nosotros, hay unas descripciones del mundo espiritual, de Vaikunta, donde se dice que Dios también convive con otras almas y también con animales que también tienen alma, es decir, animales que son seres liberados. A lo largo de las historias, los Puranas, a veces historias de forma alegórica o que quieren transmitir enseñanzas, habla de ciertos tipos de animales que, por ejemplo, por visitar templos o por comer alimentos bendecidos o porque siempre escuchaba a un yogi meditando los mantras, pues que ese animal al morir se liberaba, no tenía su alma que seguir ese grado evolutivo hasta ser humano, sino que se liberaba en ese cuerpo por haberse asociado con un santo o un lugar sagrado. Esto, claro, ya cada uno puede creerlo o no creerlo, pero, por ejemplo, estos mundos que hoy en día hablan mucho del arco iris, que hay un mundo de animales, no sé, nosotros no aparece en nuestra escritura, sino dicen que habrá en el mundo espiritual o en otros mundos materiales, también hay animales que interaccionan con los seres humanos, pero la finalidad del alma es seguir transmigrando, viajando, reencarnando hasta llegar a la perfección que es el ser humano. Y lo importante es la relación que trata de propagar, que trata de difundir la enseñanza del hinduismo, que luego, por supuesto, unos lo aplicarán mejor o peor, es que el ser humano debe de cuidar de los animales, debe de cuidar de estos seres que tienen una conciencia
más pequeñas, digamos, no se pueden comunicar con nosotros, que actúan por instinto. No estamos aquí para explotarlo, sino estamos aquí para ayudarlo, para crear nuestro ecosistema. También, si se puede utilizar de una forma no violenta, pues como se ha hecho a lo largo de la historia, para para sembrar, etcétera, hasta que se inventaron los tractores y todo este tipo de cosas. Pero en la India hoy en día, por ejemplo, tener una vaca en la India rural es un síntoma de riqueza. De hecho, en la antigüedad en la India, según cuántas vacas tuviera o toros, búfalo, era un síntoma de riqueza. Entonces, la vaca, mientras esté viva, da la leche a una familia. Con la boñiga de la vaca, que es gas, metano, se utiliza para cocinar. En vez de utilizar leña, la vaca se utiliza como animal de tiro. Entonces, mientras la vaca esté viva, sustenta una familia y el ser humano la cuida, le da de comer. De la otra forma, si se mata la vaca para comérsela, pues ¿cuánto te va a durar la carne de la vaca? X días, una semana, etcétera. Sin embargo, mientras esté viva, entonces ahí se demuestra un ecosistema donde se beneficia tanto el ser humano como el animal, que se siente protegido y al mismo tiempo responde dando su producto, en este caso la leche, al ser humano. Muchas gracias, Juan Carlos. Pablo, por favor. Gracias, Laura. ¿Pudieras, por favor, repetir la última parte de la pregunta? Recuerdo bien la primera parte, pero la segunda se me pasó algo. ¿Te la repito toda o Sí, solo sí, está bien. ¿Eh? Sí, está bien. Ujú, Vale. En el plano de los sentimientos y emociones estábamos hablando. ujú, ¿Crees que los animales experimentan amor, dolor e incluso odio de una manera que podamos llamar espiritual o moral? Y si es así, ¿qué nos enseña esto sobre la condición humana y nuestra relación con ellos? ujú. Sí, bueno, para empezar quisiera hacer una diferenciación de lo que entiendo como emoción y sentimiento y llevado al reino animal. Y ya que todos los tres tenemos gatos, te voy a hablar de mi gatica, por ejemplo. Sí, este, hablemos de una emoción. Si yo llego y le hago a la gatica así, ¿ok? Ella, ¿ok? Literal. Pero si mi esposa hoy hace exactamente lo mismo, ella se voltea y antes de hacer así, hay una diferenciación. ¿Por qué? Porque se acostumbró a que mi esposa le hiciera así, hiciera eso. Entonces, la primera parte es reactiva, es la emoción, ¿sí? E inmediatamente cuando ve quién le causó ese estímulo, en este caso que sería el golpecito, la palmadita, cambia. Y como tiene un vínculo más allá de emocional con ella, logra controlar su emoción y el sentimiento impera. Y entonces a ella no le hace eso, ¿sí? Para que se vea una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque la emoción es más reactiva y el sentimiento es algo más pensado, vamos a decirlo así de esa manera, ¿sí? Entonces, son los sentimientos los que nos ayudan a controlar y canalizar las emociones naturales que todos tenemos. Todos nosotros los humanos tenemos emociones que de hecho provienen de ese proceso evolutivo del reino animal, tal cual, las emociones. Pero los sentimientos entonces logran sobreponerse a la emoción, canalizarla, conducirla y elevarla. Entonces, en diferentes matices, en diferentes niveles. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en el caso de los humanos, también a veces somos reactivos a una emoción. Y cuando vemos quién nos causó, en este caso, cualquier tipo de estímulo, lo podemos canalizar inmediatamente. Un ejemplo, yo voy por la calle y alguien me hace, ¡hey! Y yo en el momento puedo reaccionar molesto, pero de repente veo que es un amigo muy cercano. Y entonces esa inicial emoción inmediatamente ¡pup! Se convierte en un juego. Ah, bueno, sí, ¿qué tal? O sea, hay esa diferenciación. Entonces, los animales, pienso yo, que tienen emociones y tienen sentimientos, producto de su vinculación con los humanos, en este caso, o incluso con los mismos animales. Los animales le aceptan un juego a un animal a quien conocen, a quien están cercanos, pero reaccionaría de una manera agresiva con otro que no es cercano, que no lo conoce, etcétera, etcétera. Este, un animal, por ejemplo, cuando tocan la puerta, el perrito tocan la puerta y el perrito sale inmediatamente a ladrar.
de manera reactiva emocional. Una vez que ve la persona o que la huele, si es alguien cercano, si es alguien conocido, inmediatamente empieza a mover esa cola que parece ventilador, ¿verdad? Cambia su emoción natural instintiva a la parte sentimental de, ay, vinieron a verme, vinieron a jugar conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que desde ese punto de vista tienen esas dos sensaciones, comparten esas dos sensaciones, la emoción y el sentimiento. No lo podemos llevar hacia el plano espiritual, en mi opinión, porque implicaría que el animal entienda ciertos significados de fondo de causación del bien, por ejemplo, ¿sí? El animal, bien lo decía ahorita Rafa, no ha comido del fruto del bien y el mal, ¿verdad? Entonces es una analogía excelente, porque entonces el animal, al no poder hacer esa diferenciación de entre el bien y el mal, no podemos acusarlo de decisiones morales. También decía que le traía un saltamontes, por ejemplo, de regalo. Ajá. Y es totalmente válido porque para el animalito, desde el punto de vista instintivo, su instinto lo lleva a querer hacer ese tipo de enlace, de su vinculación es haciendo eso, por ejemplo. Yo recuerdo cuando mi hija vivía con nosotros, el gatico iba y si veía un pajarito por allí en el jardín o algo así, y lo agarraba, ¡chuc! Y se lo ponía debajo de la cama como si fuera un regalo, ¿ya? Pero esto no es una conducta moral, ¿sí? Desde ningún punto de vista, ni una conducta ética, porque ellos no tienen esa capacidad de discriminación ni de reflexión entre lo que está bien y lo que está mal. De la misma forma, sus emociones y sentimientos no están filtrados por esa capacidad inherente en los humanos de poder decir esto está bien, esto está mal. Mucho menos, si no se puede hacer esa discriminación desde el punto de vista moral o ético, mucho menos desde el punto de vista espiritual, que requeriría una profundización, una reflexión con tinte espiritual. Entonces, esa es mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar ahora a las preguntas individuales. Por el mismo orden, Rafa, ¿qué nos diferencia y qué nos iguala al resto de los animales? Muchas gracias. Bueno, ya he ido respondiendo un poco. Para mí la clave sería esto que decía Luis Sencillo de que los humanos venimos como a medio hacer o sin acabar de desarrollarnos. Es muy interesante que seamos el animal, me parece hasta donde yo conozco, que tiene la infancia más larga, que necesita un mayor periodo hasta acabar de madurar. Y venimos sin hacer en varios sentidos. Para empezar, instintualmente. No sabemos muy bien qué hacer con nuestro juego de pulsiones o de instintos y las culturas o las diferentes civilizaciones han encontrado soluciones diferentes a este problema. E incluso en cosas que parecen aparentemente muy biológicas, funcionan a veces de manera opuesta. Lo que para un grupo humano puede ser un alimento delicioso, como por ejemplo mi abuela que le encantaban los caracoles cocidos, para otro grupo humano puede ser algo totalmente repugnante, o para una cultura puede ser algo natural comer saltamontes y para nosotros puede ser muy desagradable. Hasta las formas de relacionarse con el erotismo o con la sexualidad, que también se podría pensar que es algo a priori muy biológico, están mediadas por elementos culturales, de tal manera que como humanos no nos vale tener sexualidad de cualquier manera, sino que más bien al contrario, siempre hay una serie de ritos y de mitos, de significados y de elementos simbólicos que están mediando en la relación sexual, que, como decía, debería de ser algo que pudiera entenderse como directamente biológico, porque en lo humano nada es solo biológico o nada es solo animal, sino que todo viene culturalmente mediado. Y esto llega hasta tal punto que podemos poner por encima del que tal vez sea por instinto, por llamarlo de alguna manera, no sé si la palabra es muy adecuada, pero el que sería el motor o el instinto básico, que sería el de la supervivencia, sin el cual a través de la selección natural no se habrían seleccionado las especies, o si no estuviera este instinto muy firmemente arraigado en los vivientes, pues habríamos desaparecido. Pues un ser humano puede llegar a poner elementos puramente simbólicos y significacionales por encima incluso de su propia supervivencia y decidir sacrificar su vida por una ideología, por una nación, por una religión, algo que yo creo que para un animal sería imposible e impensable, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, los crímenes de honor, que también están culturalmente determinados, y esto es muy alucinante antropológicamente, lo que en una cultura puede ser un crimen de honor terrible
que llega al punto de que yo prefiero entregar mi vida, suicidarme antes que seguir viviendo con ese deshonor. Yo que sé, que mi hija adolescente se haya ido con otro hombre, por ejemplo, tal vez en otra cultura como en el occidente moderno, sea algo que puede ser más o menos agradable, pero que es casi indiferente para según quien le ocurra y no tendría ningún valor, ¿no? O sea que incluso la propia supervivencia puede estar culturalmente determinada. Y tal vez lo más humano sería que venimos eso, desfondados hacia abajo, sin un juego de instintos claros y esto lo va solucionando cada cultura. También lo que yo llamo una apertura horizontal, es decir, que no sabemos muy bien cómo relacionarnos con los demás, de qué manera, desde qué ritos y desde qué formas también simbólicas, y esto hay que hacerlo en cada cultura, incluso la distancia en la que es permitido acercarse a otro, cuando no es adecuado saludar o no saludar, o de qué modo hacerlo, hasta qué punto uno puede ir ganando intimidad y cómo se va haciendo, y por supuesto las relaciones entre los géneros están culturalmente determinadas. Y también estamos abiertos hacia arriba, que esto lo llamaba Cencillo, que estamos cenitalmente indeterminados, es decir, no está claro a priori cuál es el sistema último de referentes, y aunque hay ciertos universales, cada cultura los tiene que concretar de maneras diferentes. También el idioma y el lenguaje, los diferentes lenguajes que además configuran diferentes formas de ver el mundo, están determinados por diferentes culturas y además son evolutivos y dinámicos en el tiempo. Esto en el ámbito animal no pasa, de tal manera que lo más esencialmente humano, que sería este juego simbólico, generar instituciones, ¿no? Como por ejemplo eso, las religiones, los estados, las constituciones, ¿no? Las normas simbólicas, ser capaces de apreciar la belleza y generar arte, es algo que no está en el resto de animales hasta donde sabemos, sino que funcionan de una manera mucho más automática, lo cual no quiere decir, como no me cansaré de insistir en ello, como también decía Juan Carlos, que no haya que hacer lo máximo posible para minimizar el daño en los animales. Y yo quiero creer o tiendo a pensar que ojalá vayamos hacia un mundo que se va haciendo más consciente de esto y que entonces es más respetuoso de lo que hemos sido hasta ahora con el mundo, con el reino animal, sobre todo con lo que yo creo que dentro de nada se verá como aberraciones terribles como las granjas masivas, porque a lo mejor yo que sé, pues que en una cultura tradicional alguien tenga unas gallinas que está cuidando y de vez en cuando sacrifique una de esas gallinas para alimentar a la familia. Bueno, eso lo puedo entender hasta cierto punto, pero lo que hoy en día se hace, la enorme cantidad de sufrimiento masivo, que son como campos de exterminio de animales, yo creo que esto enseguida, en pocas décadas, si no ya, se verá como aberraciones tremendas, ¿no? Como los abrigos de visón que comentaba también Juan Carlos, pues es algo que hoy en día, gracias a Dios, en el occidente actual ya casi nadie lleva, ¿no? Y también estoy de acuerdo con Pablo en que los animales no tienen, claro, ese mismo grado de individualidad o de alma individual que tiene un ser humano, que nosotros precisamente por venir abiertos, desfondados y no configurados, estamos en una permanente crisis de identidad. No sabemos qué somos ni quiénes somos y tenemos que estar toda la vida intentando buscar esa identidad de una o de otra manera. Y es evidente que en ese sentido somos más libres o estamos por encima que el resto de los vivientes. Y, y precisamente por eso, también, como decían ambos Pablo y Juan Carlos, tenemos una responsabilidad sobre ellos. Tenemos que intentar cuidar el ecosistema, cuidar el planeta y cuidar a los animales. Y no es una cosa solo altruista y generosa, que también debería ser así, sino incluso egoísta, porque el ecosistema forma parte de nosotros y no al revés. Si acabamos con el ecosistema, nos matamos a nosotros mismos. El oxígeno que respiramos, la alimentación, la forma en que las diferentes especies se hilan en complejos entramados vitales, es algo que necesitamos para poder sobrevivir como especie, si no acabaríamos incluso con nosotros mismos, sería como pegarse, sería como que yo me creo que soy la cabeza y entonces me pego un tiro en el pie, porque yo no soy el pie, pero igualmente el pie está conectado a la cabeza y eso acabará generando una reacción en cadena por la que acabaré muriendo, porque el pie forma parte de mí aunque yo no quiera, igual que todo el planeta, el sol, las especies, todo forma parte de mí de alguna manera, y si lo vamos destruyendo o vamos acabando con la biodiversidad, como se ha visto hace unos años, pues eso acabará teniendo consecuencias de todo tipo que nos acabará afectando a nosotros, porque somos parte también del entramado del ecosistema, por lo menos en cuanto a animales, ya que en lo humano, y ya con esto termino, se dan, al ser la creación o el viviente más complejo, ocurre que vivimos a todos los niveles a la vez, somos cosas, estamos sometidos a la ley de la gravedad y del electromagnetismo igual que el resto de la materia. Si alguien me tira por, yo siempre digo este ejemplo un poco salvaje, si alguien me tira por la ventana de un sexto piso, la mejor manera de calcular mi conducta son las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, porque ahí voy a funcionar igual que una piedra, que un peso muerto, porque también soy eso, soy un pedazo de materia, pero también soy un bicho, ¿no? Soy un animal plenamente y estoy sometido a todo el juego de reglas y de normas que rigen el mundo animal. Tengo que alimentarme, estamos
estamos impulsados por la supervivencia, la sexualidad, selección natural, etcétera, pero también somos algo más, que sería eso, un mundo simbólico, un mundo emocional, un mundo cultural y yo diría que también un mundo espiritual. Entonces participamos de todas esas realidades a la vez y cualquiera de ellas que estemos descuidando, si no tenemos en cuenta la armonía de conjunto de todas las dimensiones en que vivimos simultáneamente y alteramos una de esas dimensiones, por ejemplo el ámbito del ecosistema o de lo biológico, al final acabará haciendo daño al conjunto que somos nosotros mismos. Así que bueno, creo que más o menos he respondido y nada, muchas gracias de nuevo a todos y me gusta mucho escuchar también a Pablo y a Juan Carlos que han aportado ideas muy interesantes. Muchísimas gracias, Rafa. Juan Carlos, ¿puede el ser humano volverse un animal y viceversa a través de las reencarnaciones? Sí, como he explicado antes al principio, el alma, que es ese ser eterno, parte indivisible de la divinidad, va evolucionando, va transmigrando de un cuerpo a otro hasta llegar a la perfección, que es el ser humano, que el ser humano, a diferencia de los otros seres, sabe discernir lo que está bien, lo que está mal, los valores éticos, morales, y esa conciencia de que existe un ser superior, una energía superior sobre nosotros. Y cuando llegamos a ese punto, pues, como comentaba, hay tradiciones dentro del hinduismo que dicen que esa alma, cuando está en un ser humano, en vez de haber hecho el bien, hace el mal y hace sufrimiento, puede volver a reencarnar como un animal para que compruebe que sufra, digamos, en sus propias carnes el sufrimiento que causó previamente y al mismo tiempo que le sirva para aprender, para redimirse y volver a ser humano. Hay otras tradiciones, bien, por ejemplo, la tradición que yo personalmente creo, la tradición a la que yo pertenezco, que dice que el ser humano es la cúspide de la creación, de la evolución, y que cuando muere, si no ha completado su camino espiritual, es decir, que no vuelve esa alma con Dios, sino que tiene que volver a reencarnar, volverá a reencarnar como un ser humano para ir evolucionando poco a poco espiritualmente hasta conseguir esa, nosotros llamamos moksha o mukti, esa liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Ahora, desde un punto de vista del concepto estricto del comportamiento, por supuesto que podemos ver cómo seres humanos tienen comportamientos brutales, sin conciencia, como a veces los animales, ¿no? Cuando una persona actúa sin conciencia, hemos visto, ¿no? Cuando éramos pequeños y hacíamos muchas barbaridades, muchas jugarretas y decían nuestros padres, eres como un animal, ¿no? Te portas peor que un animal, ¿no? Porque siempre se la ha tenido como esos seres que actúan por instinto y no rigen bajo ninguna regla, ¿no? No se dejan llevar por ninguna regla. Entonces sí, podemos ver incluso como muchas veces individuos, grupos, familias, sociedades se ven embrutecidos e incluso superan en esa brutalidad al animal e incluso crean un karma muy negativo porque siendo conscientes de que lo que están haciendo no está bien, lo siguen haciendo. Mientras que el animal se deja llevar por un instinto, por su naturaleza, y no sabe discernir lo que está bien de lo que está mal, bien, y como yo comentaba al principio, no paga karma. Entonces, a través de la reencarnación, el animal, algún momento de los miles de años, miles de vidas, que eso no es nada para la eternidad del alma, llegará a ser un ser humano. Y el ser humano también puede descender de nuevo al mundo animal como una forma de, más que un castigo como una forma de volver a experimentar lo que es para evitar que haga daño a esos seres, ¿no? Entonces, finalmente lo tenemos que dejar un poco a una cuestión de fe, a una cuestión de pensamiento libre, que cada persona acepte la tradición que quiera. En el hinduismo, como tenemos esa variedad, hay varias opiniones, ¿no? Y como yo comentaba en la escritura, incluso decían que, por ejemplo, hay la historia del rey Bharat, que te cuidaba de un cervatillo y de tanto cuidarlo,
había descuidado sus deberes espirituales y morales, y cuando murió se reencarnó también en un cervatillo, ¿no? Pero tenía la conciencia de ser humano. Entonces también ahí, con esa enseñanza, lo que se trataba de explicar es que tampoco tenemos que apegarnos mucho a los animales, que a veces, y lo podemos ver en la sociedad, yo veo personas, a mí me gustan los animales, como he comentado, convivimos con una gata, y nos preocupamos de que no le falten todas sus atenciones, pero yo, al menos yo reconozco hasta dónde están nuestros límites de comunicación y de sentimientos, ¿no? Pero hay personas que le gusta vestir a las mascotas y tratarlo como si fuera un ser humano, y yo creo que ahí ya también se ha, digamos, perdido un poco el norte de esa relación, ¿no? Porque es un animal de compañía al cual tenemos que atender, proteger, establecer una relación cariñosa, una relación incluso, vamos a decirla, amorosa, pero siempre teniendo conciencia de que sus limitaciones de comprensión y de expresar sus sentimientos. Entonces sí, la pregunta sería que sí, que el hombre metafóricamente se puede volver un animal, y desde un punto de vista de creencia firme de que el animal llegará algún día a ser hombre, ser humano, a través de la reencarnación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pablo, algunas tradiciones sostienen que el alma puede pasar por distintas formas de vida, como hemos visto, incluso el animal. ¿Podríamos considerar al hombre como un animal? ¿Dónde empieza lo propiamente humano? Bueno, yo ya dije en las preguntas anteriores que pienso que los animales no tienen alma, ¿sí? Entonces no estaría de acuerdo en la formulación de la hipótesis de que el alma estaría pasando de, como lo acabas de plantear en la pregunta, ¿sí? Este, Nosotros provenimos biológicamente de los animales. Ese es un vínculo, literalmente hablando desde el punto de vista natural, desde el punto de vista físico. Y aparte tenemos las vinculaciones emocionales con los animales de compañía, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahorita Juan Carlos, que esas vinculaciones las manejamos nosotros como humanos y deben ser moderadas dentro de la relación normal de nosotros humanos con nuestras mascotas, sin pensar que es que son humanos las mascotas, a vestirlos o a antropomorfizarlos desde el punto de vista de gustos, no físico, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. El alma, pienso que mi alma es mía, ¿ok? Y de nadie más. Mi alma no pudiera pasar hacia otra persona. Mi alma soy yo, ¿sí? Mi alma es la realidad, la sustancia, vamos a llamarlo, que yo voy formando durante el transcurso de mi vida y gracias a la toma de decisiones morales, éticas, pro-espirituales. Entonces, así como me fui gestando en el vientre de mi madre y nací a esta realidad del mundo físico, en mí se está gestando esa realidad que yo llamo alma, y es esa alma, así como el feto fue lo que me permitió nacer aquí, es esa alma lo que me va a permitir nacer allá, en una realidad que trasciende la materia, pero que es igual real, ¿sí? En el que voy a poder interactuar, en el que nos vamos a poder conversar, en el que seguramente algún día nos podremos ver allá todos y conversaremos sobre estas charlas tan interesantes que hemos tenido aquí. Porque pienso que así es, ¿sí? Pienso que estas vinculaciones entre nosotros, que este tipo de conversaciones son importantes, que todo esto que es de importancia trascendental literalmente trasciende. Literalmente nos lo llevamos con nosotros en nuestra alma y literalmente nos vamos a poder reconocer, conversar, saludar, etcétera, etcétera. Esa diferenciación entonces con el reino animal, que como dije en la primera pregunta, su trascendencia es en nuestros recuerdos o su trascendencia desde el punto de vista material genético en sus descendientes, en los impactos que pudo haber causado en nuestra realidad emocional y sentimental. Eso es lo que pienso en ese sentido. No sé si me faltó alguna parte de la pregunta, pero me Bueno, dice. simplemente la pregunta consistía en que si podemos considerar al hombre como un animal. Y esta Por es eso tu dije que respuesta. nosotros venimos del reino animal. A Ujú. ver, vamos a ponerlo de esta manera.
Imaginémonos un niño y un perrito, ¿sí? Imaginémonos que están alejados de la civilización y van caminando y se perdieron. Se perdieron los dos en la montaña y van caminando y están ambos hambrientos. Y de repente, pr- vamos a hacer dos juegos. Primero, se encuentran a un animal herido, ¿ok? A un animal herido. Y cerca de ese animal herido que no puede moverse, a 2 metros de distancia, hay comida. Pero el animal está tan mal herido que no puede llegar a esa comida y está el animal herido. ¿Qué va a hacer el perrito? El perrito de manera instintiva quiere saciar su hambre, ¿sí? Y va a ir por la comida, de manera instintiva por la necesidad de sobrevivencia, ¿sí? Cambiemos el escenario. Vamos a imaginarnos que en vez de ser un animalito que estaba herido y con comida a 2 metros, es un humano y se acercan igual. El animalito, el perrito, va a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque tiene hambre. Pero el niño puede pensar y puede tener una reflexión. Hay un niño herido, hay un adulto herido, ¿verdad? Necesita ayuda, no va a ir directamente por el alimento, ¿sí? Va a poder pensar y tomar una decisión de causar el mayor bien posible. Entonces, el perrito evidentemente es un animal. El niño, evidentemente, desde el punto de vista biológico, viene evolucionando del reino animal. Pero el niño cuenta con algo que no cuenta el animalito, esa capacidad de conciencia moral y ética que le ha ido nombrando todo el tiempo, reflexiva, que le permite decidir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo mejor? No solamente piensa en su necesidad, su propia necesidad de comer, sino también tiene una conducta naturalmente altruista que piensa que el herido necesita ayuda. Y puede incluso decir, voy a aguantar hambre con tal de acercarle la comida a esta persona que está herida y voy encima de llevármelo lo más arrastrado que pueda. Puede hacer ese tipo de cosas pensando en el mayor bien posible, ¿sí? Entonces, sí venimos de los humanos, pero tenemos conductas diferenciales. ¿Puede un humano vivir como un animal? Total y completamente. Un humano que esté dejando de lado todos estos valores y todas estas este, metas espirituales de sobrevivencia, de trascendencia, puede vivir netamente como un animal. Una persona que simplemente se concentra en la sobrevivencia, que empieza a no discrimina entre medios y fines, por ejemplo, entre fines y medios, sino que simplemente actúa porque quiere saciar su hambre, no le importa si es robar, quiere imponerse y no le importa si tiene que matar. Esa persona está viviendo desde el punto de vista objetivo como un animal, porque no está haciendo ningún tipo de discriminación moral. Entonces, sí, una persona puede vivir como un animal. Nosotros, bien lo decía hace un momento Rafa, voy a parafrasear una parte y ampliarla. Nosotros podemos tener emociones, por supuesto, animales, y lo tenemos, claramente, pero contamos con esa capacidad de transformar todos esos instintos y poder llevarlos al mejor uso posible. Esa es una capacidad que tenemos nosotros como humanos. Entonces, conclusión, sí, venimos de los animales, nos tenemos esa tremenda diferenciación, pero aún así, teniendo esa tremenda diferenciación, hay personas que claramente viven como animales. Muchas gracias, Pablo. Indudablemente quedan muchísimas preguntas en el tintero porque el tema es muy interesante. Ahora podéis tomar la palabra y hacer un comentario o reflexión en vuestra despedida. Si queréis, seguimos el mismo orden del principio, Rafa. Bueno, pues dar las gracias, que como ha dicho Juan Carlos y me ha gustado mucho, es algo que yo también siento que hace mi gato, así que aquí me uno a los animales, ¿no? Dando las gracias a todos por haber estado aquí y desear tal vez así, poniéndome un poco moralista, ya que soy humano y diferencio el bien del mal, para insistir en este tema de que le pongamos mayor conciencia al cuidado del resto de los vivientes y del resto de las criaturas e incluso del ecosistema en el planeta. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues mandar un mensaje a todos nuestros oyentes de que, bueno, cuiden a los animales, los miren con otra perspectiva, no solamente a los perros y los gatos, que son
reales y que desde la antigüedad forman parte de la historia del hombre, sino también hacia otros animales. Que también utilizar sentido común, como siempre digo, no porque los animales, no, me voy a tratar de tocar a un tiburón. No, no puedes tocar a un tiburón porque te va a atacar, porque es su instinto. Entonces, usar el sentido común, pero el respeto también y que el ser humano está aquí para, digamos, ayudar a los animales y especialmente hay tantos animales, no sé, en las ciudades, en mi ciudad, en Ceuta, hay un exceso, digamos, de población de gatos y que la gente pues se anime a adoptar y que no compre y que no sienta que los animales es como un juguete que lo tengo y ahora me canso y lo dejo tirado en la calle, sino que es un ser que luego establece unos vínculos y que hay que continuar con ellos y si no, dárselo a otra persona, pero nunca abandonarlo después de haber probado lo que es vivir en el bienestar de una casa. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Pablo, Sí, yo me sumo a las ideas de ambos y voy a complementar diciendo, sobre todo a la audiencia, quienes nos van a ver en diferido, a los animales de casa, quererlos, cuidarlos en lo mayor posible, pero no humanizarlos. A los animales que se estén usando para trabajo, son animalitos, ¿sí? También necesitan su descanso, también necesitan su comida, son ayudantes de trabajo, no son esclavos, no ser crueles con ellos. Y a los animales que se usan, y se utilizan para alimento, pues que en el momento en el que lleguen para matarlos literalmente, que sea lo menos doloroso posible, lo más suave y sutil posible si hay necesidad de hacerlo, porque realmente uno se entera de cosas en los mataderos y todo eso que realmente es muy cruel. Ningún ser viviente se merece ese tipo de trato, ninguno, los animales tampoco. Era eso. muchas gracias. Hoy hemos recorrido distintas visiones sobre un tema que toca tanto la vida cotidiana como lo espiritual, los animales como compañeros de la humanidad, ya sea como seres con alma, como reflejo de nuestras emociones o como maestros silenciosos que nos enseñan con su presencia. Su influencia está más allá de lo biológico. Nos recuerdan la interdependencia de toda la creación y nos invitan a vivir con más respeto, gratitud y responsabilidad hacia la vida que nos rodea. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes por su generosidad y a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con todos ustedes. Y para concluir el encuentro, damos paso a nuestro compañero Mariano, quien despedirá la sesión y anunciará el tema del próximo encuentro, porque cada encuentro abre nuevas preguntas y la búsqueda siempre continúa. Adelante, Mariano. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los tres ponentes, que ha estado fenomenal. ¿Y cómo lo habéis abordado? Me quedo con, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, con la influencia que tenemos con los animales y ellos con nosotros. Y es algo recíproco, ¿no? Incluso la necesidad, en algunos casos también en los animales más cercanos. Hay una necesidad también, ¿no? Entre ambos. Quizá lo que ya no estamos tan de acuerdo es en la trascendencia más allá de lo físico o biológico, pero bueno, para eso estamos, para escuchar distintas opiniones, ¿no? Muy bien, pues aquí nos quedamos y voy a anunciar el próximo tema para el mes de noviembre, el último domingo de noviembre, que se titula, una palabra muy escueta, sectas. Vamos a hablar de las sectas, que hasta ahora es un tema que no hemos abordado. Así que aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.